Entonces, el diálogo es mucho más que el contenido de lo que escuchamos y decimos. Es un encuentro. No es una búsqueda de consenso. O es, tal vez, el consenso alrededor de la idea de que podemos sí sentir. No tenemos que ponernos de acuerdo. Pero acordemos que es en el diálogo donde el desacuerdo puede habitar. En el diálogo acontece algo que trasciende los dos puntos de vista. ¿Qué acontece? Aquí, el derribamiento de un monumento nos ha permitido abrir conversaciones alrededor de los ecos del pasado, de los usos que hacemos de él, de la configuración del espacio público y de las narrativas que se imponen y de aquellas que se ocultan. En fin, un diálogo alrededor de la ciudad que habitamos y de la que soñamos habitar. De la ciudad que representan un país, que representan una historia. Hay que En los espacios públicos normalmente que yo voy, pues la verdad es que no he visto muchos, pero por ejemplo por aquí en el Parque Simón Bolívar, yo veo representado a Simón Bolívar, Ajá. o en las diferentes partes, específicamente, hasta su nombre lo dice, que sirven para representar a esa persona históricamente y para que la persona que lo visita lo recuerde. Mayoritariamente personajes que hacen parte de la historia. Digamos que es una historia, ahora, ¿de qué tipo de historia? Sería la pregunta. Una historia muy centrada en héroes, algunas pocas heroínas, pero incluso cuando se incorporan otro tipo de personajes que no sean hombres blancos, sigue siendo una versión muy ejemplarizante y muy decimonónica de lo que la historia, o para qué nos sirve la historia. Sí, la verdad para que sepan qué está pasando con los monumentos que acabamos de decir, que algunos lo están tumbando, algunos los están reconociendo. Y que estén aquí en los museos, claro que es importante, para que conozcan, por ejemplo, Transvía, que es una parte de nuestra historia. ¿Otra puede ser? También para que compartan así la historia, se transmita. Yo creo que ya. Yo creo que esa es mi respuesta. Bueno, yo creo que es interesante ver, digamos, nuestra mirada de ciudad varía de acuerdo con nuestras distintas características identitarias, ¿no? Si somos mujer, hombre o una persona trans, vamos a tener experiencias de ciudad diferentes. Entonces, creo que en aras de comprender esas diferencias, la experiencia de los niños y las niñas pues es distinta a la que puedo tener yo, ¿cierto? Porque ustedes viven la ciudad de otra manera, ¿no? Y la forma como se relacionan con otras personas es distinta a cómo se pueden relacionar los adultos. Y como estamos tratando de pensar una ciudad donde podemos vivir juntos sin, digamos, sin discriminar si somos adultos, niños o niñas, entonces pues necesitamos que esa experiencia de ciudad también se reconozca. Pues la verdad, yo no conozco tantos monumentos como ustedes, no sé si haya, pero espero que haya un monumento casi representando cada cosa. Por ejemplo, un monumento a los deportes, un monumento al respeto a los niños, que una vez lo hice en la actividad cuando estaba yo aquí con mi colegio. Y un monumento a cuidado de los animales, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hay en Bogotá. Hacer monumentos importantes que nos hagan pensar qué hay que hacer para que
nuestra Bogotá sea uno de los lugares, de los mejores lugares que existan en el mundo. ¿Y qué tendría ese monumento del respeto a los niños? Sería prácticamente un escudo que proteja a una niña y un niño de ser pegados por personas. Esos quedarán sin cara, Ujú, pero los niños sí tendrán cara, o sea, que sean lo importante. ujú. Y ese escudo sería nuestra bandera. Mm. ¿Dónde lo pondrías? ¿Dónde lo pondría? La verdad es que no sé. No sé dónde lo ¿Sería pondría. uno solo o serían muchos? Yo creería que serían serían tal vez 3 repartidos por toda Bogotá. Partes así vacías, pero es que no sé dónde ponerlo. ¿Cómo en dónde te gustaría verlo? En parques grandes, tal vez al lado de un centro comercial, Ujú. para que se vean. Y uno tal vez en Monserrate, Mm, que puede ser un lugar. ujú. Bueno, gracias. Yo diría que no. Creo que los monumentos pertenecen a un momento histórico, digamos, donde se consideró que lo que contaba en el espacio público era poner una serie de valores como una especie de libro educativo para que los ciudadanos aprendiéramos. Pero hoy en día la forma en que nos relacionamos con otras personas en el espacio público ya no es, o digamos, no es tanto como puedo yo emular un gran personaje histórico, sino qué tipo de relaciones puedo tener con los otros seres humanos, ¿no? Entonces, creo que más que una ciudad de monumentos, aunque me parece interesante el monumento al respeto de los niños y las niñas, pero de pronto me gustaría ver como una ciudad con más espacios de encuentro. ¿Cómo serían esos lugares de encuentro que tú habías dicho en la anterior pregunta? Sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo trataría... A mí me gustan mucho los museos porque pienso que son lugares de encuentro, ¿no? Como que, pues normalmente vamos al museo con algún familiar o con amigos o con el colegio, pero muchas veces en esos espacios tenemos la posibilidad de encontrarnos con una persona que no conocemos, ¿no? Entonces me gusta por eso, porque es un espacio público al cual las distintas personas pueden acceder y porque tendré la oportunidad, si sea por ejemplo con un mediador o mediadora, de tener una conversación con alguien que no conozco. Entonces un museo puede ser un buen lugar, se me ocurre. Pero cómo llevar esa dinámica a otros lugares, ¿no? Porque muchas veces si estamos en un parque, pues, y tú y yo nos conocemos, pues solo vamos a estar aquí, ¿no? Como los conocidos, ¿no? Como qué tipo de actividades podríamos hacer en esos espacios para tener la posibilidad de hablar con otros que viven en otras zonas de la ciudad, en otras localidades, que tienen otras historias de vida. De pronto no es tanto cómo es el lugar, sino que me puedo inventar en ese lugar para que sea más amplio como mi universo. Gracias por tu explicación. Dale. Bueno, y yo quería preguntarte, ¿qué te parece si ese monumento del respeto fuese como un lugar donde los niños y las niñas también pudieran jugar seguros y seguras? Sería muy buena idea para así significar de lo que se trata el monumento. Y si tuvieran que construirlo, que lo hagan. Porque si se va a construir ese monumento, que se haga ese parque. Porque me pareció muy buena tu idea.
de hacer en un parque donde todos los niños se puedan divertir, por ejemplo, en un parque de atracciones, seguros. Gracias por tu idea. Con mucho gusto. Ah,